Me gusta Ya vamos a hacer para adelante. comenzar, doctor Rosas. Ok, excelente. Me avisa. Ya está ahí la. Ok. Me avisan y comenzamos. Entonces. Pues buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos al doctor Gustavo Rosas. Él es especialista en ortopedia y traumatología y nos va a hablar el día de hoy de desgaste de rodilla. Buenas tardes, doctor Gustavo Rosas, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, ¿se escucha bien? ¿Está bien el audio? Sí. Perfecto, ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Me presento, yo soy el doctor Gustavo Rosas Sánchez, soy médico ortopedista y también tenemos subespecialidad en artroscopía y cirugía de reconstrucción y reemplazo articular. El día de hoy, bueno, tenemos el honor de participar en conjunto con BRIM y vamos a tocar un tópico muy importante que es el desgaste de rodilla. En la literatura médica lo podrán encontrar propiamente como una enfermedad que es la osteoartrosis u osteoartritis. Entonces, bueno, comenzamos. Perdón, ahí estamos de nuevo. Ok, continuamos. Bueno, antes de iniciar, un aviso importante, mencionar que la información que se va a presentar en este webinar es la información que está sustentada en la evidencia científica, es decir, toda nuestra toma de decisión y toda la literatura que nosotros, de la cual nos consumimos, es evidencia científica. Entonces, repito nuevamente, toda la información que verán aquí presentada está sustentada en base a evidencia científica. Bueno, vamos a iniciar primero el tópico con las bases. Primero, ¿qué es el método científico? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, cabe mencionar que en la literatura médica hay descritos, dependiendo la fuente en la cual nosotros consultemos, hay descritos 4 o 5 categorías de evidencia científica. Cabe mencionar que la evidencia científica más importante o la que tiene mayor importancia son la evidencia científica grado 1. La evidencia científica grado 1 hace referencia a estudios de investigación en base a los metaanálisis. Entiéndase por metaanálisis, dicho de una manera muy sencilla, es la revisión de todos los artículos de investigación con impacto científico, los cuales se envasan en estudios clínicos aleatorizados o en su defecto en estudios clínicos controlados aleatorizados. Y la evidencia científica más pobre o que tiene menos peso en la literatura médica es la evidencia científica grado 4 y grado 5, que es más que nada el comentario o el punto de vista de un experto. Entonces hago mención a todo esto porque en el pasado a veces teníamos puntos de vista en base a gente experta, gente reconocida, y bueno, la evidencia científica menciona que esta evidencia es la más pobre, esa es la que menos tiene un impacto científico. Entonces, ese concepto arraigado de que lo que diga, tal vez lo que se mencione durante mucho tiempo, estos son conceptos que pueden ir cambiando y es por eso que continuamente sale evidencia científica y nosotros como médicos especialistas o como profesionales en el área de la salud debemos de estar constantemente actualizándonos porque todas estas evidencias con el paso del tiempo van cambiando. Algunas se vuelven realidad y otras dejan de tener ese sustento científico, ¿no? Entonces, bueno, mencionado todo esto, arrancamos ahora sí de llano lo que es el tema que es osteoartritis de rodilla, artrosis de rodilla. Vamos a comenzar primero haciendo mención a lo que es un concepto importante, muy utilizado también en economía, que es esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? ¿Y cuál es la esperanza de vida en México? La esperanza de vida o el concepto de esperanza de vida hace referencia al número de años que vive la población en un lugar, en este caso en un país determinado. Ahora, ¿cuál es la esperanza de vida en México?
Bueno, tenemos que en México una familia, llamémosle típica, convencional, tradicional, generalmente al día de hoy está conformada por los padres y en su defecto de 1 hasta 3 hijos en promedio, ¿sale? Aquí tenemos algunos datos que son obtenidos del Museo de Economía en la Ciudad de México. Estos datos los obtuvimos en el 2019, son datos pues, nuevos. Y bueno, tenemos incluso una comparación de lo que es la esperanza de vida en México con otros países. Continuamos. Bueno, la esperanza de vida en México, aunque no lo crean, es aproximadamente de 77 años. Es decir, México va por el camino como un país en vías de desarrollo a transformarse en un país longevo, en un país de gente mayor de 60, 65 años y con una esperanza de vida hasta los 77. Me atrevo a hacer una comparación con un país que tiene fama también de ser muy longevo, que es precisamente Japón. Estos países asiáticos tienen fama de ser poblaciones longevas. Pregunto yo, ¿cuál es la esperanza de vida en Japón? ¿Tendrán alguna idea? Bueno, la esperanza de vida en Japón es de 83 años. Es decir, 77 en nuestro país, en México, a 83 años en Japón realmente no dista demasiado. Entonces nosotros como país en vías de desarrollo vamos muy pegados en este sentido en lo que es esperanza de vida con los países que ya son, o mejor dicho, con los países industrializados. Y esta esperanza de vida amplia, esta esperanza de vida importante, trae como consecuencia problemas degenerativos. Aquí tenemos también un comparativo entre las diferentes esperanzas de vida. Tenemos aquí de algunos países de Latinoamérica y algunos países también de Europa. Y bueno, si nos ponemos sobre lo que tenemos en México, la esperanza de vida en México es alta comparada con otros países. Ya México se pudiera considerar que tiene una esperanza de vida alta, similar al ejemplo que acabo de mencionar, que es el país de Japón. Bueno, ahora como había comentado previamente, como lo venimos diciendo, el aumento en la esperanza de vida trae como consecuencia problemas degenerativos. En lo que a nosotros nos compete como médicos ortopedistas, estos problemas degenerativos se ejemplifican o se hacen más evidentes principalmente en las articulaciones, hablando específicamente del sistema musculoesquelético. Centrándonos ahora sí en nuestro tópico que es el desgaste de rodilla, es decir, la osteoartrosis de rodillas, que es el término médico correcto, repito nuevamente, osteoartrosis o artrosis también de rodilla. Centrándonos, repito, en este tópico vamos a mencionar algunos datos importantes. Bueno, tenemos que es una de las principales causas de dolor musculoesquelético a nivel mundial en pacientes adultos, número 1. Estos son algunos datos obtenidos por ahí del año 2010. Tenemos que también la patología articular de rodilla tiene una prevalencia superior al 44%. Es decir, entiéndase por prevalencia, dicho de una manera muy sencilla, se puede decir que es la frecuencia con la que un padecimiento ataca a su población, ¿no? Tenemos también que en Estados Unidos, por allá del año 2010, se registraron aproximadamente casi 10 millones de adultos con osteoartritis de rodilla sintomática. Y ojo, más adelante lo vamos a ver, nosotros podemos tener una osteoartritis de rodilla y aunque no tengamos síntomas, la podemos tener ya presente, ¿no? En Estados Unidos, repito, solamente la sintomática, casi 10 millones de personas. Tenemos ahora en Japón, por allá del año 2011, se observó que la prevalencia de la osteoartritis de rodilla va de un 10 a un 38%, y en personas mayores de 60 años, dependiendo obviamente de la intensidad de sus actividades físicas, frecuencias, incluso obviamente bien incluido aquí deporte, ¿no? Tenemos también que en los atletas recreativos y profesionales la prevalencia es mayor, independientemente de estas cifras gruesas que estamos mencionando. Hay poblaciones de riesgo y precisamente los atletas recreativos y profesionales, principalmente aquellos que hacen ejercicio de alto impacto, tienen una prevalencia mayor a lo actualmente mencionado, ¿no?
Tenemos que también, hablando de ejercicio, de deporte profesional, los exjugadores de fútbol tienen una prevalencia de un 19 a un 29%, en corredores de larga distancia de 14 hasta un 20% y en levantadores de peso hasta un 31%. Bueno, ahora, la osteoartritis originalmente la tenemos definida como en la población de riesgo como los adultos mayores de 60 años. Sin embargo, estos conceptos actualmente vienen cambiando. Entre la población gruesa, repito que es esta mayor de 60 años, es más común en mujeres que en hombres, más común en sexo femenino que en sexo masculino, y se espera que con el incremento de la prevalencia debido al crecimiento poblacional y en consecuencia la inversión de esta pirámide poblacional, que esta base está ascendiendo y en poco tiempo la base se encontrará en la punta, las personas adultas y las personas con obesidad o sobrepeso también van a estar con un mayor riesgo, además de la edad. Bueno, en México se estima que la prevalencia de la osteoartritis en la población adulta es del 10.5%. 11.7 es para el sexo femenino y 8.71% para el sexo masculino. Sin embargo, estas cifras están en constante cambio. Me atrevería a decir que estoy casi seguro que esta prevalencia al día de hoy es mayor. Tenemos que hay variaciones importantes de acuerdo a las diferentes regiones del país en relación a la prevalencia, donde predomina la osteoartritis de rodilla y esta puede ascender hasta un 23.9%. Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución muy seria, muy reconocida aquí en nuestro país, ya hicieron una distinción de la prevalencia con los pacientes que padecen desgaste u osteoartritis de rodilla. Ellos ponen en primer lugar con Chihuahua con un 20.5% y en último lugar ponen a Sinaloa con un 2.5%. Sin embargo, yo en lo particular hablaré también, meteré aquí algo de lo que vivimos en nuestra localidad. Yo me encuentro actualmente radicando en el puerto de Veracruz y la prevalencia de la osteoartritis también es importante. Entonces, aunque no se menciona aquí en estas cifras importantes que menciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, repito nuevamente, como todo esto es constantemente está cambiando año con año, no dudo que los lugares de costa empiecen a figurar como unas zonas importantes donde haya una prevalencia importante de osteoartritis de rodilla. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto también muy importante, hay que considerarlo. Entre los factores de riesgo tenemos edad mayor de 60 años, sexo femenino, índice de masa corporal por arriba de 30, eso es bien importante, antecedente o debut de osteoporosis, actividades deportivas, eso también está súper ligado a la osteoartritis de rodilla. Y este utópico que estoy mencionando, principalmente, repito nuevamente, principalmente, e incluso estamos viendo pacientes con osteoartritis de rodilla, pacientes menores de 60 años y pacientes que ya requieren una cirugía de rodilla menos de 60 años, a menos de 60 años. Entonces ese es un tópico también muy importante que yo creo que más adelante pudiéramos dar una charla al respecto, ¿no? Sobre las actividades deportivas ligadas a la osteoartritis, ¿no? Relacionadas con esta enfermedad. Traumatismo previo, es decir, pacientes con fracturas o con golpes importantes en la articulación de la rodilla pueden desencadenar una osteoartritis precoz, una osteoartritis que en teoría se presentaría antes del tiempo común. Hipotrofia muscular, es decir, debilidad de estos grupos musculares. El déficit propioceptivo, este se incrementa con la edad, con la comorbilidad agregada. Obviamente, pacientes con sobrepeso también esto se incrementa y lesiones específicas dentro de la rodilla, como las lesiones de los meniscos y las lesiones de los ligamentos cruzados de la misma. La ocupación es también muy importante. El paciente que realiza actividades pesadas por motivos laborales, como pacientes que trabajan en plataformas, pacientes que trabajan en barcos, pacientes que trabajan en el ámbito de la construcción, también son factor de riesgo. Y obviamente no lo olvidemos los factores genéticos, ¿no? Por ahí nos heredarán alguna arquitectura de rodilla que va a predisponer el desarrollo de la osteoartritis.
Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que el diagnóstico, vamos ahora sí de lleno a lo que es el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla. El diagnóstico en primer lugar es clínico, eso es lo más importante, es decir, en base a la exploración física que nosotros como médicos especialistas hagamos con nuestro paciente en cuestión y vamos a sustentar ese diagnóstico y lo vamos a complementar con los estudios radiográficos. La integración clínica de la osteoartritis, perdón, incluye los siguientes pilares: las manifestaciones clínicas, que ya mencionamos un poco de ellas, y el examen radiológico. Entonces, el conjunto de ambos pilares van a llevarnos a poder, digamos, confirmar el diagnóstico y también estadificarlo. Cabe mencionar que actualmente la medicina y la ortopedia son basadas en evidencia y muchos tratamientos ya están actualmente establecidos. Cabe mencionar también que obviamente sobre el paso del tiempo estos mismos tratamientos, al someterse a la prueba del tiempo, bueno, continuarán siendo validados o en su defecto algunos habrá que modificarlos, ¿no? Y bueno, también existen escalas clínicas y otros estudios de laboratorio y gabinete que también debemos de tomar en cuenta para hacer nuestros diagnósticos, ¿no? Continuamos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los síntomas principales de la osteoartritis de rodilla? El síntoma principal cardinal es el dolor de rodilla. En segundo punto, me atrevo a mencionar, estos pacientes cursan con un grado importante de rigidez articular. Generalmente es matutino. El paciente cuando despierta y se va a levantar de su cama, el paciente debe hacer como que un pequeño calentamiento para que esa articulación, en este caso la rodilla, empiece a funcionar de manera correcta. Otro dato también importante definitivamente es la inflamación. El paciente notará que hay un aumento de volumen en esa rodilla y bueno, repito nuevamente, son datos de inflamación. Otro dato también importante es la deformidad angular. Son pacientes que empiezan a ver cómo la rodilla se empieza a angular y se empieza a deformar, ya sea produciendo una rodilla en varo, que es la rodilla que se toma como ejemplo clásico, las rodillas de charro, o en su defecto una rodilla en valgo, que es cuando el paciente tiende a juntar excesivamente las rodillas, ¿no? Empiezan a aparecer también limitaciones en los rangos de movimiento normales. Hay restricción, hay dificultad, hay claudicación para la marcha y también para realizar actividades de la vida cotidiana. Y otro síntoma también muy importante que no es exclusivo de la osteoartritis es la crepitación ósea. Generalmente el paciente va a manifestar que escucha o que siente chasquidos internos en su rodilla. Eso es por mencionar los síntomas principales, ¿no? Ahora, cabe mencionar, y esta también es una información que quiero que se lleven para ustedes, es que la estadificación, el cómo nosotros vamos a clasificar ese desgaste de rodillas se basa principalmente en una escala radiológica, que es la escala descrita por Kellgren y Lawrence. Y esta es una escala radiográfica que salió publicado allá por el año 1957 y posteriormente la valida la OMS como el estándar de oro para la estadificación de este desgaste o de la osteoartritis de rodilla por allá del año 1965. Y en la actualidad es la escala que se sigue utilizando. Esta escala se divide en en 5 grados. El grado 0 es una rodilla normal. Tenemos un grado 1 que empezamos a observar una disminución en los espacios de los huesos de la rodilla. Eso lo vamos a ver con unas imágenes donde se va a entender muy bien. Tenemos un grado 2 cuando empezamos a ver discretas deformidades dentro del hueso. Tenemos un grado 3 donde estas deformidades han crecido y son evidentes en la radiografía. Y el grado 4, pues generalmente se manifiesta por colapso de la interlínea articular, es decir, ya no hay espacio en la articulación y generalmente, dicho de una manera sencilla, está chocando hueso contra hueso. Aquí tenemos un grado 1. Encontramos acá, espero que se vea el cursor, una discreta disminución en el espacio entre el hueso fémur y el hueso de la tibia, que son los huesos largos que componen la articulación de la rodilla. Entonces, aquí se puede evidenciar un ligero estrechamiento en estos espacios, también un ligero estrechamiento en lo que es la rótula, que es el hueso de adelante con el fémur, ¿no? Esta interlínea articular empieza a verse discretamente estrecha. Tenemos aquí también un grado 2.
En el grado 2 observaremos cómo ya hay un estrechamiento importante en la parte interna de esta rodilla. Incluso la angulación de la rodilla es de 10 grados, tomando en cuenta que la angulación normal en la rodilla es de 4 a 8 grados promedio, ¿no? Vámonos ahora con el grado 3. Y en el grado 3 aquí se empiezan a formar los osteofitos. Entiéndase por osteofito una deformidad que se está produciendo alrededor de la articulación de la rodilla expensas del hueso. Aquí podemos observar cómo las líneas o los bordes de la tibia y los bordes del fémur, que es el hueso de arriba, dejan de ser nítidos, dejan de ser totalmente congruentes y se empiezan a volver irregulares. Ese es el grado 3. Y bueno, para finalizar tenemos el grado 4, donde observamos cómo hay un colapso total de la interlínea articular. Dicho de una manera sencilla también, está pegando hueso contra hueso. Tenemos el fémur arriba, tenemos la tibia abajo y podemos observar que no hay nada de espacio. En esta radiografía lateral vamos a observar cómo la rótula, que es este pequeño hueso que estamos viendo en la parte delantera de la rodilla, igual no tiene espacio, no guarda una relación articular con el fémur, ¿no? Que es el hueso con el cual se subarticula. Ahora, haciendo una correlación entre la clínica y los estudios de radiografía, tenemos que está reportada una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 86%. ¿Esto qué significa? Digo, esos son términos médicos, pero también voy a tratar de ser muy didáctico. Eso hace referencia, estos números hacen referencia a que haciendo, repito nuevamente, una correlación entre los eventos clínicos, es decir, entre la exploración física y lo que nos comenta el paciente, junto con las radiografías, nosotros al conjuntarlo todo, nos va a dar hasta un 91% de que realmente el paciente tiene la enfermedad, tiene osteoartritis, ¿no? Entonces, cabe mencionar que a veces aquí en mi consulta me llegan pacientes con estudios de tomografía, con resonancia magnética. A veces llegan con estudios muy sofisticados que no son solicitados por mí de manera inicial. A veces ya los traen, a veces se los han solicitado por otro lado, en otro tipo de evaluación. Y falta la radiografía. Cabe mencionar que no porque el paciente tenga o acuda a una valoración con estudios muy sofisticados, estos son mejores, no. En el caso de la artrosis o osteoartritis de rodilla, el gol estándar, como bien acaba de mencionar la evidencia, son las radiografías. Ese es el mejor estudio para nosotros estadificarlo y para hacer también un pronóstico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros criterios para integración diagnóstica? Acabamos de mencionar, edad mayor de 50 años, rigidez menor de 30 minutos, generalmente matutina. Se mencionan algunas pruebas de laboratorio, el factor reumatoide va a salir por debajo de 1 sobre 40, y los signos clásicos de una osteoartritis de rodilla, que ya comentamos algunos. Incluso se puede hacer un análisis del líquido sinovial, que es el líquido que tenemos dentro de esta articulación. La crepitación son también criterios para integración diagnóstica, además de los osteofitos, y también puede haber aumento de la temperatura de esta misma rodilla y unos estudios de laboratorio que se llaman reactivos de fase aguda, que pueden verse elevados en caso de solicitar estudios de laboratorio. Igual, solo los mencionamos, no vamos a entrar en tanto detalle. Bueno, la evidencia refiere que las radiografías son la piedra angular para el diagnóstico. Ya vimos las referencias ahí bibliográficas, cuál es la postura de la OMS al respecto. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el tratamiento. La primera línea del tratamiento, la primerita, siempre va a ser un tratamiento conservador. El tratamiento conservador, entiéndase, tratamiento sin cirugía. Aquí tenemos también en base a la evidencia, aquí vienen algunos reportes donde nos dan ciertas sugerencias de qué tipo de rehabilitación se debe de llevar a cabo para este tipo de pacientes. Obviamente, pacientes bien clasificados. Por ejemplo, aquí tenemos algunos grupos importantes, como es el ejercicio, como es la educación al paciente, el uso de TENS, el uso de terapia fría principalmente, incluso las ortesis de rodilla, que entiéndase por ortesis pueden ser desde una rodillera hasta una férula para la rodilla. En cuanto a, esa es la evidencia sólida que dice que esto da realmente una mejoría para el paciente con osteoartritis de rodilla. En cuanto a la evidencia no concluyente, es decir, tratamientos que se pueden utilizar, pero que no hay una evidencia, repito, concluyente,
Está mencionado los vendajes, ahorita que están muy de moda el kinesiotaping, los de vendajes llamados deportivos, no hay una evidencia concluyente. Las ortesis plantares, es decir, las plantillas, tampoco hay una evidencia concluyente que modifique la enfermedad. El uso del láser, repito, según la literatura, no hay una evidencia concluyente. En cuanto a la evidencia de mejoría estadística, pero no clínica, los campos magnéticos es una de ellas, la estimulación muscular también es una de ellas. Y la evidencia negativa, ojo, esto es importante, el uso de ultrasonido. No hay una evidencia contundente que nos diga que el ultrasonido tiene un efecto realmente beneficioso en la osteoartritis de rodilla. Digo por mencionar algunos, ¿no? Pero repito nuevamente, nosotros debemos de llevar a cabo nuestra toma de decisiones en base a la evidencia científica. Ahora, vamos a al otro tópico, ¿no? El tratamiento no conservador. Lo que nos pregunta el paciente cuando llega aquí con nosotros a consulta, generalmente nos dice, oiga doctor, voy a requerir cirugía. A veces los pacientes ya tienen la idea de que en base a que tienen mucho dolor probablemente necesiten cirugía. Vamos a ver cuáles son los criterios para indicar una cirugía y cuándo esta cirugía debe ser una prótesis de rodilla. El nombre correcto de la prótesis de rodilla es la artroplastía total de rodilla, ese es el nombre correcto en la terminología médica, ortopédica, o también cirugía de reemplazo articular, en este caso obviamente de la rodilla. La definición de una artroplastía total de rodilla es el reemplazo artificial de la articulación de la rodilla en sus tres compartimentos mediante la implantación de componentes metálicos y una superficie de polietileno de alta densidad. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. Aquí tenemos una prótesis de rodilla. Aquí podemos observar, ya vimos radiografías previas de pacientes con afecciones de la osteoartritis o artrosis. Y bueno, aquí vemos estos componentes metálicos que tienen varios objetivos y que podemos alcanzarlos durante el performance quirúrgico. Uno de ellos es restituir la interlínea articular, es decir, que se abra nuevamente el espacio entre ambos huesos, número uno. Número dos, que se restituyan los ejes o los ángulos adecuados para la rodilla, es decir, el paciente que tiene una deformidad en la rodilla, es decir, una rodilla muy arqueada o una rodilla muy hacia adentro, se puede esto restituir con la cirugía y es uno de sus objetivos. Y otro muy importante, la mejoría importante del dolor. Cuando ya estamos con pacientes que tienen una osteoartritis avanzada, la indicación obviamente va a ser quirúrgica y uno de estos objetivos y el porqué de la cirugía es mejorar el dolor. Entonces, la prótesis de rodilla o el reemplazo total de rodilla ofrece alcanzar este tipo de objetivos cuando el tratamiento conservador no los logra alcanzar. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pues número uno, pues incapacidad. El paciente que tiene una incapacidad, una deformidad en la marcha, etcétera, incapacidad para la marcha, para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana, eso lo podemos mencionar como incapacidad. El número dos es el fracaso al tratamiento conservador, como comenté hace unos instantes. El paciente que no evolucione bien a este tratamiento, poco a poco se hará más quirúrgico. La deformidad y el dolor importante, como acabamos de mencionar, no está de más mencionarlo. La osteoartritis con un daño estructural severo, es decir, cuando ya el hueso está ya muy afectado, también es otro criterio de inclusión para el reemplazo. Por ejemplo, aquí vamos a ejemplificar eso que estamos mencionando con uno de mis pacientes. Tenemos aquí un paciente que llegó hace 2 años conmigo a la consulta, principalmente por dolor en la rodilla del lado derecho. Además de este dolor, el paciente llegó ya con limitación funcional. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es medir el rango de movimiento. Nos podemos dar cuenta que ahí el paciente llega con una semiflexión. Esa semiflexión es la incapacidad de este paciente para extender, es decir, para estirar completamente la rodilla. Como podemos ver ahí en el goniómetro, a este paciente le faltan aproximadamente unos 30 grados para alcanzar una extensión completa. Repito nuevamente, el paciente no podía ya estirar completamente su rodilla, ¿no? La flexión era buena, era una flexión mayor de 100 grados, pero repito, la extensión no estaba disminuida. Hacemos la valoración de la huella plantar y podemos observar con este paciente la deformidad en ambas rodillas principalmente. Podemos observar cómo el paciente tiene arqueadas estas rodillas, eso en ortopedia se llama genovaro. Y
Importante también el examen de la marcha, ¿no? Aquí vamos a observar la claudicación a la marcha. El paciente no hace una marcha normal, hace una marcha de tal manera que trata de evitar el dolor. Por eso este tipo de marcha, una marcha lenta, una marcha muy calculada, repito nuevamente, una marcha con tal de evitar mayor dolor por parte de este paciente. Ahora, también mencionar, hay algunas contraindicaciones para el reemplazo de rodilla. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Una deformidad estructural sin dolor significativo o incapacidad bien tolerada. Es decir, si el paciente, a pesar de que se vea muy fea la radiografía y con datos muy importantes en cuanto a una afección, pero el paciente lo tolera y realmente no hay una sintomatología importante, se considera que el paciente deberíamos continuarlo con un tratamiento conservador. Aquí se viene el viejo adagio de la medicina y me atrevo a decir muy ejemplificado para la ortopedia. Nosotros atendemos pacientes, no operamos y no atendemos radiografías. Entonces, repito nuevamente, lo más importante es la evaluación clínica del paciente, ¿no? El número 2, enfermedad neurológica rápidamente progresiva. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson, una enfermedad con alguna alteración a nivel de cerebelo que no le permita una buena coordinación y en consecuencia una buena marcha y un buen equilibrio, son pacientes que no son buenos candidatos para el reemplazo de rodilla y por lo tanto se considera una contraindicación relativa. Una enfermedad vascular severa, primero habrá que atenderse eso antes de pensar en un reemplazo articular. Deformidad en recurvatum, ya son deformidades muy abruptas, pero bueno, en la actualidad vivimos tiempos modernos donde ya se han diseñado implantes para este tipo de deformidades y por lo tanto es una contraindicación relativa en caso de no tener los implantes correctos. Pero bueno, esos ya son otros temas, igual podría ser motivo para otra charla, ¿no? Antecedente de una infección articular de repetición o sospecha de osteomielitis, definitivamente también es una contraindicación. Si hay datos de infección, el paciente no se debe operar. Y la disfunción del aparato extensor, es decir, que el paciente no tenga una musculatura adecuada para llevar a cabo la función o para mover él mismo su propia prótesis. Aquí también mencionamos otras contraindicaciones relativas, como la obesidad mórbida, artropatía neuropática, condiciones médicas que no ofrezcan un procedimiento anestésico seguro y malas condiciones locales, principalmente de la piel. Si el paciente tiene antecedente de, no sé, tal vez alguna herida importante, antecedente de algún colgajo alrededor de la rodilla, algún procedimiento previo que dificulte la cicatrización, se pudiera considerar una contraindicación relativa y ese paciente habría que mandarlo a una valoración previamente por otro servicio. De estas contraindicaciones relativas, quiero mencionar principalmente la obesidad mórbida. Hay actualmente, principalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, un poco de duda o incluso hasta un poco de debate de si el tratamiento de un reemplazo articular se puede llevar a cabo en un paciente con obesidad mórbida. A veces tenemos pacientes que efectivamente por el sobrepeso se sugieren no operarlos, ¿no? Pero a veces entramos en la disyuntiva. A veces el paciente, a pesar de estar llevando a cabo una buena dieta, de acudir obviamente con su nutriólogo, llevar a cabo un buen régimen, por su falta de movilidad para hacer ejercicio, el paciente no puede completar, digamos, los objetivos deseados, ¿no? Para esa baja de peso, ¿no? Entonces son ciertas condiciones que ya de manera muy particular deberá de platicar el médico tratante junto con el paciente y dejar muy claro, ¿no? Si se decide operar un paciente con obesidad, bueno, si realmente esto va a traer algún beneficio, tomando en cuenta que ya con una rodilla que va a funcionar de manera adecuada, el paciente puede alcanzar los objetivos previamente mencionados, ¿no? Entonces, repito, son contraindicaciones relativas. Aquí lo más importante es la relación médico-paciente y qué tan claro sea el médico en cuanto a las opciones de estos tratamientos. Continuamos. Ahora, ¿cuál es el protocolo prequirúrgico para un reemplazo articular de rodilla? En primer lugar, el recurso humano. Cabe mencionar que en lo particular nosotros nos dedicamos de lleno a lo que es la cirugía de reconstrucción y de reemplazo articular. Nosotros llevamos a cabo frecuentemente este tipo de cirugías, ¿no? De prótesis de rodilla, ¿no?
Aquí cabe mencionar que lo que estamos mostrando básicamente es que nosotros somos un grupo de trabajo y así es como debe de afrontarse este tipo de patologías. Repito nuevamente, como un grupo de trabajo multidisciplinario y eso es lo que va a llevar a buen puerto el padecimiento de este paciente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios básicos, ¿no? Para el reemplazo articular de rodilla? Lo que dice la evidencia es que los resultados clínicos finales de una cirugía de reemplazo articular está influenciada directamente por la técnica quirúrgica y obviamente por la mano del cirujano, ¿no? La correcta adherencia a estos principios asegura el éxito de la cirugía. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Bueno, los principios son los siguientes. Una adecuada resección ósea, es decir, planificar bien esa cirugía, saber cuánto hueso vamos a retirar y cuánto hueso de alguna manera vamos a dejar sano para que pueda adoptar esa prótesis de rodilla. Y bueno, la liberación de los tejidos blandos. Entiéndase por tejidos blandos, ligamentos, aparato musculoesquelético, principalmente la musculatura, la fascia de la rodilla, etcétera, ¿no? Ahora, las metas del tratamiento, esto también que quede muy claro. Las metas del tratamiento son 5. La primera es la restitución del eje mecánico. Eso significa que la rodilla, si estaba deforme previo a la cirugía, vamos a tratar de alinearla. Dicho, repito nuevamente de una manera sencilla. La restitución de la interlínea articular, ya lo comentamos, que vuelva a haber una separación entre ambos huesos. El correcto balance de los tejidos blandos, es decir, que esos músculos vuelvan a funcionar de manera adecuada y debemos de cuidarlos importantemente durante la cirugía y liberarlos donde sea necesario liberarlo. Igualar los gaps en flexión-extensión. El gap hace referencia a que la línea articular sea igual tanto en flexión como extensión de esta rodilla y restituir la alineación patelofemoral y la biomecánica, es decir, que el aparato extensor de la rodilla funcione de manera adecuada, ¿no? Aquí muestro brevemente cuál es el eje mecánico de la rodilla, que son precisamente estas angulaciones que mencionaba al inicio de la charla. Solamente aquí los muestro, no vamos a entrar en tanto detalle. Y bueno, vamos a mencionar estos principios con imágenes, ¿no? La restitución de la interlínea articular, aquí tenemos una rodilla previo a cirugía. La interlínea articular es el espacio que hay entre el fémur y la tibia abajo, ¿no? Aquí podemos ver en este paciente cómo hay un colapso de esa interlínea articular y cómo con el reemplazo articular de rodilla podemos restituir esta misma interlínea articular, ¿no? El balance de tejidos blandos, bueno, este dibujo hace referencia a que debemos de dejar más o menos fuertes los ligamentos, los músculos, etcétera, para que esa rodilla también mantenga las angulaciones adecuadas, ¿no? Las angulaciones ideales, ¿no? Estos son los famosos gaps, es decir, el espacio que hay entre hueso y hueso, revisarlo y medirlo tanto en flexión como en extensión, es uno de los objetivos. Y la restitución de la biomecánica de la rodilla, es decir, que esa rodilla no solamente se vea bonita la prótesis, que haya sido una muy bonita cirugía, lo más importante que realmente le sirva al paciente para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana. Lo más importante, sin dolor o en su defecto sin tanto dolor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para alcanzar estas metas? También esto es muy importante. Actualmente, cada una de las ramas de la medicina, conforme pasa el tiempo, hemos alcanzado mayor grado de especialización. Entonces, es muy importante que el médico tratante tenga una formación en este tipo de cirugías, en este tipo de patologías y en consecuencia en este tipo de pacientes, ¿no? Es una parte muy importante y esto también a mayor preparación alcanzaremos una mayor tasa de éxito, ¿no? Definitivamente, ¿no? Aquí nuevamente, ¿qué es el gap? ¿Cuál es el espacio que resulta entre el fémur distal y la tibia proximal? Es decir, cuando el paciente tiene los mismos espacios en flexión y extensión. Y bueno, para finalizar, ¿qué se necesita para llevar a cabo un reemplazo articular exitoso? Pues un entrenamiento altamente especializado en este tipo de procedimientos, lo que venimos mencionando. Yo en lo particular, hace prácticamente 10 años hice mi primera subespecialidad y ante la demanda de pacientes que aumentó con problemas principalmente de rodilla, de cadera, también de hombro, que ya no eran candidatos para una reconstrucción de la articulación y sí para un reemplazo articular,
por ahí el año 2017 tomamos la decisión de regresar a nuestra alma mater y volvernos a preparar en esta área de la ortopedia. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Que el médico tratante esté preparado en este tipo de cirugía, repito nuevamente, en este tipo de padecimientos. Esto es lo que nos va a llevar a mayor probabilidad de éxito, ¿no? Bueno, aquí cuando terminamos el curso de reemplazo articular, estamos en la unidad de posgrado de la UNAM, un momento muy, muy emotivo para mí, una meta más alcanzada y bueno, lo más importante, ¿no? Para nuestros pacientes. Y bueno, pues aquí fue donde hicimos la especialidad en reemplazos articulares en el hospital más grande de México, el más importante, que es el Hospital Magdalena Las Salinas. Ciudad de México, este es el servicio de reemplazos articulares, el tiempo que estuve allá. Todos estos médicos que observan aquí, pues diario estamos operando cirugía de reemplazo articular. Aquí, bueno, para que se den una idea, ¿no? De los centros donde se hacen este tipo de cirugías, pero bueno, con una cantidad importante. El número de reemplazos de rodilla en este servicio en los últimos años, 2016, 2017 y después 2018, fue de 1,489 cirugías de reemplazo articular en el año 2018 de rodilla y para cadera de 1,191. Entonces, para que se den una idea del volumen de pacientes, la demanda tan alta de pacientes que hay con este tipo de padecimientos y bueno, los centros altamente especializados donde se hace esto, el volumen de pacientes que anualmente se atienden, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos. Espero que esta información haya sido, en primer lugar, de su interés, pero en segundo lugar, también que esta información haya sido de ayuda para comprender un poco más de su enfermedad o si tenemos algún familiar con este padecimiento, poderlo, pues, tal vez transmitirle un poco de lo que se haya visto en esta charla. Y bueno, lo más importante es mencionarles que hay tratamiento para este padecimiento, eso es lo más importante. Y hay la manera para que estas rodillas puedan ser nuevamente funcionales y podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, con esto finalizamos. Me parece que por ahí se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Con todo gusto nos encontramos abiertos para atenderlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Rosas. Tenemos algunas preguntas. Gustavo Vázquez dice, ¿cuando truena la rodilla es señal de desgaste? Muy buena pregunta. De hecho, se mencionó en esta charla. Es un criterio, pero es un criterio menor. Sí, cuando hay chasquido, ya sea audible o perceptible por el mismo paciente, sí pudiéramos pensar en que hay un desgaste de rodillas. Sin embargo, no es la única causa. También puede ser un chasquido fisiológico, es decir, natural, en base a la condición de cada quien. Y bueno, esto no siempre va a estar ligado al desgaste de rodillas severo. Bueno, gracias, doctor. También Betty pregunta, ¿la fractura de meniscos es un resultado de osteoartritis de rodilla o al revés? Muy buena pregunta, una pregunta muy interesante. Esto corresponde principalmente al área de la ortopedia que se llama reconstrucción articular. La patología de meniscos igual, esto puede ser incluso tema para una charla y podríamos estar hasta un fin de semana platicando al respecto. Voy a hacer lo más breve con fines didácticos. El menisco puede tener una lesión ya sea en dos grandes grupos, ya sea por traumatismo directo, y en esto podemos englobar, ya sea por actividades deportivas, por golpe, que es el traumatismo directo, etcétera. Eso puede fracturarlo, definitivamente. Un golpe directo en la rodilla que le llegue al menisco lo puede fracturar, definitivamente. Y el menisco degenerativo. Los pacientes con osteoartritis de rodilla cursan con una degeneración de este menisco y en consecuencia puede en algún momento llegarse a fracturar, pero ya por motivos degenerativos y no traumáticos. Gracias, doctor Gustavo Rosas. También nos pregunta Francisca, que tuvo un golpe fuerte en la rodilla y se cayó y le ha comenzado un hormigueo en el pie. ¿Qué podría hacer? Muy buena pregunta. Bueno, ahí lo que le sugiero al paciente, obviamente, acudir con un médico especialista para hacer una valoración completa. Si el paciente, la sintomatología principal está fuera de la rodilla,
me atrevería a decir que el daño principal puede ser a nivel muscular. En ortopedia hay un concepto que se llama dolor referido y dolor original. Puede ser que de donde se desencadene el dolor puede ser un vientre muscular, pero se refiere hacia otro lado, hacia alguna articulación contigua, ¿no? Entonces, si la sintomatología no está principalmente en la rodilla y está en otra articulación adyacente, probablemente se trate de un dolor referido y probablemente sea algo de tipo muscular. Ahí la sugerencia pues es obviamente acudir con su médico ortopedista de confianza que seguramente podrá integrar un diagnóstico, repito nuevamente, muy importante, explorando al paciente y si considera necesario pedir los estudios radiográficos necesarios. Gracias, doctor Gustavo Rosas. También otra pregunta de Alma. Dice, buenas tardes. ¿Qué se recomienda para para prevenir el desgaste de rodilla? ¿Grenetina es bueno? Muy buena pregunta. Es una pregunta, creo yo, clásica que nos hacen los pacientes. La grenetina es muy famosa precisamente por el tema del colágeno. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? O mejor dicho, ¿qué podemos tomar para la rodilla de manera preventiva para tal vez empezarla a tratar en etapas iniciales de una osteoartritis? La evidencia científica recomienda una serie de medicamentos y suplementos alimenticios que pudiéramos englobar bajo el término de condroprotectores. El término condroprotectores hace referencia a protectores del cartílago. Nosotros cuando mencionamos que hay un desgaste, una osteoartritis o una artrosis de una articulación, en este caso de la rodilla, a lo que nos estamos refiriendo principalmente es al desgaste de esa capa, de esa superficie articular provista de cartílago, es decir, nos referimos principalmente al cartílago, ¿no? Eh, Dentro de estos condroprotectores tenemos lo que es el colágeno. Actualmente han salido nuevos condroprotectores a base de colágeno, han salido en el mercado y estos llevan el nombre como colágeno hidrolizado. Los estudios de investigación igual también recientes comentan que sí, el colágeno, esa grenetina que trae colágeno, ¿va a ayudar? Sí, sí va a ayudar. El problema es que este tipo de colágeno, el colágeno en general, tiene digamos, tiene algo negativo, que no alcanza una adecuada absorción en el tubo digestivo. Según algunos estudios, nosotros si tomamos grenetina, del 100% de la cantidad, nosotros a lo mucho pudiéramos absorber en nuestro tracto digestivo de un 20 hasta un 30%. Si nos damos cuenta, esto es muy poco, ¿no? Entonces, estos se han dado cuenta, los laboratorios y han mejorado estos colágenos. Actualmente se conocen como colágenos hidrolizados y estos ya vienen diseñados para que la absorción sea mayor, ¿no? Entonces, sí puede ayudar, pero yo lo que recomendaría ya sería un colágeno hidrolizado especializado para articulaciones. Gracias, doctor Gustavo Rosas. También nos preguntan, ¿cómo podemos retrasar el desgaste de rodilla o minimizarlo, ya que es inevitable, ¿no? Este desgaste. Es correcto. De hecho, por ahí a veces en algunos congresos, a veces hay un poquito de debate, ¿no? Si esto realmente es una enfermedad o si es el proceso normal de envejecimiento del cuerpo humano y en consecuencia de las articulaciones. Como comentábamos en la charla, hay puntos claves, ¿no? Hay factores de riesgo. Podríamos contestar la pregunta diciendo que nosotros identificamos cuáles son los factores de riesgo que son modificables por nosotros mismos. Definitivamente la anatomía no es modificable por nosotros mismos, a menos de que se haga una intervención quirúrgica. Es decir, si nosotros en nuestra familia alguien nos hereda una rodilla con ciertas, digamos, angulaciones que van a predisponer el desgaste, pues bueno, no pudiéramos hacer mucho a menos que optáramos por una cirugía. Entonces, ¿cuáles son estas características modificables? Yo creo que la más importante definitivamente es el sobrepeso y eso sí está en nuestras manos la mayor parte de las veces, a no ser de que padezcamos alguna enfermedad de orden metabólico que también nos pueda complicar este tema, pero hasta cierto punto el sobrepeso es modificable, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos nuestro peso, definitivamente esto va a ayudar. Según los estudios de investigación, a partir de los 30 años de edad, en promedio, empieza ya a degenerar la articulación de manera lenta, ¿no? Entonces, después de los 30 años, y conforme vamos acercándonos a los 60 años de edad,
se recomienda poco a poco ir disminuyendo la actividad de alto impacto e irla sustituyendo por una actividad de bajo impacto. Ojo, no digo que dejemos de hacer ejercicio. Debemos de hacer ejercicio conforme nos vamos acercando a los 60 años de edad, pero de una manera más racional e inteligente, sin llevar a cabo actividades que en la juventud temprana tolerábamos muy bien y que, bueno, ya acercando a esos 60 años de edad, obviamente ya no nos van a traer ningún beneficio. Entonces, esos dos parámetros, lo que es el sobrepeso y el hábito deportivo o actividades físicas, son cosas o son características modificables que sí nos pueden ayudar para disminuir el proceso de desgaste natural de estas articulaciones. Gracias, doctor Gustavo Rosas. También Jess comenta, doctor, buenas tardes. Yo cargué a mi hijo y sentí un dolor muy fuerte en mi rodilla. Desde ese momento me truena mucho y siento un poco de dolor. Sin embargo, puede caminar bien. ¿Usted cree que tenga alguna lesión? Bueno, aquí sería muy importante, pues obviamente, valorar a la paciente. Hay que saber si el paciente tiene sobrepeso, hay que saber cuál es el trofismo muscular del paciente, o sea, cuánto es digamos, la potencia o fuerza muscular de este mismo paciente, si está acostumbrada a hacer cierto tipo de hábitos deportivos. Todo esto nos orientaría mucho, ¿no? Lo que puedo mencionar a grandes rasgos es que un dolor persistente en la rodilla más allá de 72 horas ya no se debe de considerar normal. Yo lo que aconsejo es definitivamente ser valorado por un especialista principalmente y hacer toda esta exploración física, ¿no? Así como me lo comentas, si nada más fue a la hora de cargar a su hija, tal vez hizo algún mal movimiento que le pudo incluso contracturar algún grupo muscular. Entonces, pensemos que es más que nada algo de tipo muscular, pero repito, si persiste por más de 3 días, yo sugiero acudir a una valoración ortopédica. Gracias, doctor. También Yusdivia Garcés pregunta, ¿qué tan recomendable es la infiltración con plasma en artrosis avanzada? Muy buena pregunta. También, de unos años para acá se ha venido un boom en cuanto a la investigación sobre estrategias de tratamiento para la osteoartritis de rodilla. Una de estas estrategias de tratamiento podemos englobar a lo que son los ortobiológicos. El término ortobiológico hace referencia a lo que es prácticamente un tratamiento biológico basado en células. El plasma rico en plaqueta, también llamado PRP por sus siglas en inglés, actualmente en los primeros años, hace unos 15 años, empezó como un boom, se empezó a utilizar mucho, después salió evidencia científica donde no se sustentaba que evidentemente diera una mejoría, repito nuevamente, de manera evidente, y actualmente ya por ahí del año 2018, 2019, y por ahí salieron algunos artículos el año pasado, 2020, ya se puede decir, ya validan este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, incluso en la comunidad ortopédica también los puntos de vista son divididos. Hay ortopedistas que dicen que sí funciona, que lo han visto con sus pacientes, y hay médicos ortopedistas que todavía, o mejor dicho, que han visto malos resultados o en su defecto simplemente para ellos no está validado, ¿no? Entonces, en ese sentido es un tema un tanto controvertido. Sin embargo, sí puedo mencionar que un artículo de una sociedad internacional que se dedica precisamente al estudio de la rodilla sacó un artículo en el 2019 donde valida este tratamiento, el uso de plasma rico en plaquetas. Yo en lo particular sí lo uso, sí me gusta mucho. No lo uso para todos, no es para todos, es para ciertos casos de rodilla, me atrevería a decir de leve a moderado. Ya cuando tenemos una artrosis de rodilla avanzada y están indicados otro tipo de tratamientos. Entonces yo lo que le puedo decir al paciente es que lo más importante es una buena exploración física, integrar todo esto con los estudios radiográficos y teniendo un buen diagnóstico y en consecuencia una buena estadificación de en qué momento está esa rodilla, podemos ya con las herramientas que tenemos a nuestro alcance utilizar, ya decidirá el médico ortopedista, utilizar cuál de estas herramientas es la que mejor le puede venir al paciente dependiendo de su caso. Gracias, doctor. Otra pregunta de Sol Cero. Buenas tardes.
Tengo la siguiente duda. De hace tiempo para acá me da un dolor en la rodilla media, más o menos en la articulación. Además de esto, truena y se me calienta e incluso el dolor llega hasta la cadera. ¿Qué podría hacer? Aquí es muy importante, la verdad es que así como, como se me describe este dato, es muy general, pueden ser muchas cosas. Me serviría mucho saber edad del paciente, índice de masa corporal, grado de actividad física, ¿no? Así como me lo comentan, digo, visto de lejos, pudiera decir que hay por ahí alguna contractura muscular, pero habría que investigar si esa contractura muscular es originaria o es originada, mejor dicho, por un problema articular, ¿no? Entonces, aquí necesitaríamos un poquito más, digamos, más de datos y obviamente, repito, no me cansaré de mencionarlo, una buena exploración física. Gracias, doctor. También Vero pregunta, doctor, ¿es recomendable el tratamiento para una persona mayor a 70 años que no puede caminar por dolor en la rodilla? Ok, precisamente retomando, o mejor dicho, regresando a los datos que se mencionaron en la plática, los artritis de rodilla, ya en etapas avanzadas o graves, generalmente el paciente típico es el paciente mayor de 60 años, sexo femenino, con disminución de los rangos de movimiento y claudicación a la marcha. Un paciente de 70 años que ya no puede caminar y que entendería que tiene una claudicación a la marcha importante o simplemente no camina por el dolor, muy probablemente es un paciente que esté cursando con etapas ya finales o avanzadas, mejor dicho, de osteoartritis o artrosis de rodilla. Y muy probablemente este paciente ya deba de tener un colapso en la articulación, es decir, los huesos están pegando hueso con hueso, dicho de una manera sencilla, y muy probablemente sea paciente candidato para cirugía, ¿no? Probablemente. Gracias, doctor. También otro comentario. ¿Es recomendable una prótesis de rodilla después de 2 operaciones de limpieza del líquido sinovial? Más que nada hago mención para una buena recuperación fisioterapéutica. Muy buena pregunta, una pregunta muy, muy interesante. También comentamos en base a la evidencia, a lo que ha salido en los últimos 15 años a la fecha, el desligamiento articular, anteriormente digamos, se estilaba hacer, antes de una prótesis de rodilla, hacer una limpieza articular. Todo esto por artroscopía sin necesidad de abrir la rodilla completamente y todo eso se hace con la técnica artroscópica. La evidencia actual salió desde el año 2006, incluso hubo un estudio de investigación que salió reportado, bueno, no salió reportado, salió impreso en el New York Times, en aquella época cuando muchos de los medios de comunicación eran impresos allá en los Estados Unidos, y se menciona este artículo de una revista con nivel de impacto en ortopedia. Y la conclusión de este estudio, que fue por allá del año 2006, como menciono, concluye que el deslizamiento articular o limpieza articular ya no se sugiere o ya no se debería de realizar en pacientes que son candidatos para una prótesis de rodilla. Esto es principalmente porque el tiempo de beneficio que se le da a estos pacientes, según este estudio, es de 3 a 6 meses donde tienen un beneficio. Pasando estos 6 meses, continuará este dolor, ¿no? Entonces se concluye en el estudio que no vale la pena someter al paciente a un riesgo quirúrgico para una cirugía que va a dar realmente resultados por un tiempo limitado. Ahí lo que se sugiere es mantener al paciente mejor con un tratamiento conservador, principalmente con terapia física y rehabilitación, y esperar el momento adecuado para llevar a cabo ese reemplazo articular. Cabe mencionar, yo en lo particular actualmente eso es lo que hago. A veces llegan pacientes conmigo y me dicen, oye, ya me dijeron que soy candidato para prótesis, ya me lo comentaron otros colegas, ya me lo comentaron otros médicos especialistas, pero quiero aguantarme un poquito, ¿no? Y a veces preguntan al mismo paciente, oye, ¿me puedes hacer una limpieza articular? Actualmente ya no las hago, repito nuevamente, la evidencia científica dice que ya no debe de estar indicado y efectivamente ya no está indicado, no le vamos a dar un beneficio importante al paciente. Aquí lo importante es llevar el tratamiento principalmente con rehabilitación, y una rehabilitación bien hecha, con una descontractura muscular, con un fortalecimiento de esta musculatura, va a tener beneficios en ese momento para el paciente, y también va a tener beneficios cuando el paciente llegue a cirugía. No es lo mismo operar un paciente con una pobre masa muscular que un paciente con una masa muscular mejor, una masa muscular buena,
Por lo tanto, la rehabilitación postquirúrgica va a ser mucho mejor. Gracias, doctor. Y un último comentario dice, por desgaste en ejercicio existe un dolor, sobre todo si hay un chasquido de rodilla al momento de realizar el mismo. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de dolores o si debemos enviar al paciente a rehabilitación? Muy buena pregunta también. Igual voy a platicar un poquito de lo que sucede aquí en Veracruz Puerto, que es donde radico actualmente. Me atrevo a decir también, tal vez de unos 15 años a la fecha, ha empezado el boom por el ejercicio aquí en Veracruz. Incluso hay hay comunidades de corredores, hay comunidades de gente que hace triatlón, que hace bicicleta, etcétera, 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 ¿no? Podemos ir al Boulevard de Veracruz a las 4, 5, 6, 7 de la tarde, de la noche, y vemos gente haciendo ejercicio, principalmente alto impacto para los que van a correr o hacer incluso hasta un trote suave. Hablando esto de lo que vendría siendo ya un tópico más bien de lesiones deportivas, incluso un poco también de medicina deportiva, lo ideal es que el paciente, antes de escoger una disciplina deportiva, que va a ser principalmente de tipo recreacional y que es un paciente mayor de 30 años, ahí lo que sugiero nuevamente es ir a una valoración deportiva, ya sea con un médico ortopedista que pueda hacer una evaluación incluso antropométrica, con radiografías, con exploración física, y ver en base a estas mediciones que se van a hacer en los estudios radiográficos, si esas rodillas, si esas caderas, si esa columna, si ese pie, si ese tobillo, tienen las características para llevar a cabo cierta disciplina deportiva. Eso sería lo ideal y eso es lo que nos va a permitir, en primer lugar, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros huesos, conocer nuestras articulaciones previo a decidir qué deporte vamos o qué disciplina deportiva vamos a llevar a cabo. Entonces, haciendo eso, esa es la mejor manera de prevenirlo. Si vemos que nuestras rodillas tienen una deformidad angular y tienen ciertos detalles, obviamente lo ideal será cambiar la disciplina deportiva o escoger una que no nos traiga tantos problemas a un corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ya si el paciente desafortunadamente está lesionado, lo ideal es acudir nuevamente con un médico ortopedista, su médico ortopedista de confianza, y bueno, hacer estos estudios, hacer esta exploración física y dar las recomendaciones. Gracias, doctor Gustavo Rosas. Y te están preguntando dónde pueden consultarlo. Muchísimas gracias. Bueno, actualmente, repito nuevamente, radicamos aquí en el puerto de Veracruz. Si ustedes desean una valoración con nosotros, nos encontramos dentro de la clínica Artrocenter Veracruz, que es una clínica que da servicios de ortopedia y es una clínica que da también servicios de fisioterapia y rehabilitación y readaptación a la vida deportiva. Les voy a mencionar mis números de teléfono. Tenemos el celular donde pueden mandar WhatsApp. Es el 2299 33 54 17. Y también el teléfono de la clínica, que es 22 99 32 19 27. A cualquiera de estos teléfonos se pueden comunicar con nosotros, incluso con el advenimiento de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Creo que todos nosotros hemos aprendido a utilizar los medios digitales, medios que ya existían previo a la pandemia y que, bueno, por motivo de la pandemia nos hemos animado a utilizar, ¿no? A interactuar con ellos, ¿no? Entonces también en algún momento si se encuentran fuera de Veracruz y desean un punto de vista o una valoración, también tenemos el servicio de telemedicina o consulta a distancia, obviamente con sus limitaciones que esto conlleva, que faltaría la exploración física, pero también si quieren por esa misma vía nos pueden contactar con todo gusto. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna alguna recomendación que nos quiera dar? Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer a BRIN por el espacio, por la invitación para esta ponencia. Deseo que esta información y este momento de intercambio de preguntas y respuestas sea de beneficio para ustedes como pacientes o de beneficio para algún familiar o alguna amistad o alguien que conozcan que padezca esta enfermedad que es la osteoartritis de rodilla.
Y bueno, mi recomendación es que para los que les gustan de hacer ejercicios, yo lo que sugiero es hacerse una valoración ortopédica previo a decidir, a elegir una disciplina deportiva, principalmente cuando estamos a los 30 años de edad para arriba, ¿no? Por otro lado, recomiendo ya los que están cercanos a los 60 años de edad, por lo menos hacerse una valoración preventiva con un médico ortopedista que nos pueda decir cuál es el estado actual de nuestras articulaciones de carga, que son la cadera, la rodilla y tobillo. Y no está de más, pues también la columna. Actualmente el paradigma de la ortopedia es ofrecer calidad de vida y que todo médico ortopedista que lo vaya a consultar a usted en el futuro, lo que tratará y lo que debemos de tratar de ofrecerle es calidad de vida. Entonces, no tengan miedo, acérquense a nosotros. No, las valoraciones que hacemos es precisamente para darle un estado actual de sus articulaciones, digo, hablando del tópico de osteoartritis de rodilla, y no vayan con miedo. Muchos pacientes llegan con miedo y me dicen, es que me va a decir que me tiene que operar. No, los médicos ortopedistas no solamente operamos, indicamos tratamientos de rehabilitación e indicamos también tratamientos médicos. Y también, como lo estamos haciendo en este momento, los médicos ortopedistas también estamos para dar educación continua a nuestros pacientes. Cambiando ciertos hábitos, también ese es un tratamiento. Entonces, los invito a que se acerquen con su médico ortopedista de confianza, no tengan miedo. Y bueno, actualmente vivimos tiempos muy modernos y los tratamientos actuales disponibles para la osteoartritis de rodilla ya son muy amplios. Tenemos un abanico para tratar todo esto. Entonces, no nada más de cirugía, hay otros tratamientos. No tengan miedo y acérquense a nosotros. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Rosas, por la plática y por el tiempo. Ok, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que sea información importante para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.